Vas. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Ya vamos a dar inicio a nuestra clase. Tenemos que ya hacer inicio de una nueva unidad, la última unidad, antes de desarrollar ya todo lo que es algunas actividades prácticas que tenemos pendientes para ya dar por conclusión a toda la temática, ¿ya? Esta unidad está relacionada con lo que es ya la terapia manual en la región, aplicada en la región cérvico-dorsal, considerando que hemos ido analizando cada uno de los segmentos anatómicos correspondientes. Hemos dirigido nuestro análisis hacia todas las regiones y la última que corresponde es la región cérvico-dorsal. Incluida la región cervical, ya la hemos analizado, ¿verdad? Como parte del anterior parcial, como parte de la temática de la anterior unidad. Pero ahora nos vamos a concentrar en la región cérvico-dorsal, considerando que es una zona que tiene bastante movilidad, como bien lo veníamos analizando. Y también vamos a verificar lo que es la aplicación de recursos de valoración en la región dorsal, ya que en esta zona tenemos muchos cruces musculares que sobre todo van a sufrir algún tipo de alteración. Es la zona que genera en algunas personas mayor cantidad de tensión a nivel de la musculatura de trapecio medio inferior, romboides,
redondo, subescapular, y por eso mismo es importante también hacer un análisis adecuado de las características funcionales de esta región. Después vamos a hacer una recopilación, primeramente, lo que es la movilidad que hablábamos también en anteriores unidades, pero específicamente en la región cervical respecto a la región dorsal y propiamente la región dorsal, ¿ya? La región cérvico-dorsal, no se olviden que es el cruce o es la comunicación que hay entre lo que es la séptima vértebra dorsal, cervical y la primera vértebra dorsal. Entre estas dos vértebras, ¿habrá gran cantidad de movimiento, chicos, o habrá una cantidad de movimiento limitada en relación hacia a otras regiones de la columna vertebral? Solamente estamos hablando en relación a lo que es C7 y T1. Si quieren, muevan el cuello, desplácenlo para verificar, palpen el movimiento y dense cuenta si existe gran cantidad de movimiento en esta zona, si el movimiento es limitado en comparación con otras regiones. A ver, vayan palpando ese movimiento. En comparación con la zona cervical media y alta, ¿tiene más o tiene menos movilidad? Muchachos, es algo de lo que ya también les hablaba en anteriores clases. Ya les explicaba cuál es el porcentaje de movilidad y cuánto de movilidad le vamos a atribuir justamente a la región cervical baja en comparación a otras zonas, tanto de la zona cervical como de la lumbar y como de la dorsal. Entonces, por eso recuerden un poquito lo que hablábamos en esas clases. Ya vi, muchachos, todos me obligan a darles tareas, ¿verdad? Les encantan las Doctor, tareas. buenas. Ah, recién, Bueno, yo tareas recién empieza. Ya, no, estaba dudando. Sería menor movilidad. A lo que yo me acuerdo, usted dijo que la parte de superior habría mayor movilidad, un 35% creo, ya. y el otro acompañaría con lo demás, si no me equivoco. Estamos bien, Jocelyn. Tiene menos movilidad que las otras regiones, que la región media y que la región superior, porque la región superior, no olvidemos que tiene rotaciones propias de la articulación atlantoxoidea. En este caso, solamente tenemos los movimientos característicos de una articulación diartroanfiartrosis, que van a ser los movimientos de inclinación lateral, los movimientos de flexión y extensión, y cierta movilidad en rotación, pero con bastante limitación. La movilidad cervical se da en mucho más porcentaje cuando todas las regiones en sí generan un movimiento conjunto, pero cuando se analiza el movimiento independiente de cada región, la zona cervical inferior es la zona que tiene menos movilidad, ¿ya? Pero aún así se generan muchas alteraciones en esa región porque es un cruce para muchas estructuras tendinosas. No olvidemos que muchos de los músculos que se originan en la región cervical alta e incluso en la región occipital cruzan hasta C7 para hacer un paso hacia la cintura escapular. El principal músculo que genera este cruce y esta disposición, ¿cuál es, chicos? ¿Qué músculos se originan en los cóndilos occipitales, en parte de la línea nucal superior, en parte del ligamento nucal superior? También trayecta hasta C7 y de ahí se dirige para insertarse hacia el vértice posterior del acromio. ¿Cuál es ese músculo?
Es el trapecio, doctor. Muy bien, Diego, es el trapecio. Entonces, este es uno de los músculos que genera más alteraciones justamente por el tipo de disposición que tiene. Muy pocos músculos tienen este tipo de organización y de orientación. Muy pocos músculos están sometidos a una carga continua como se da a nivel del trapecio para mantener la estabilidad de la columna cervical media y alta. Entonces, por eso es una zona que queda bastante expuesta a generar tensión en los orígenes tendinosos del músculo trapecio. Ya, no solamente del músculo trapecio. ¿Qué músculo tiene un origen también en la región cervical baja y en la región cervical alta para dirigirse hacia el borde vertebral de la escápula? El elevador de la escápula no es lo que sé. Son los romboides, digo. Ya, el borde de la escápula, no se olviden que está localizado a nivel de igual de la región posterior superior del acromion y se origina a nivel de las apófisis transversas de C2, C3 y C4. Entonces, también tiene una disposición similar y de ese músculo justamente iba a hablar en un momento más, pero sí es un músculo que también genera alteraciones porque junto con el trapecio va a mantener la estabilidad de la columna cervical en relación a la cintura escapular. Ahora, ya hablando de los músculos, Doc, sí, dime, el, Alejandra. el semiespinoso puede ser. Los semiespinosos, ya todos los paravertebrales en conjunto, sí, también están localizados en esa zona. Sí, no tienen una inserción directa sobre la escápula, pero sí tienen cruces de una región vertebral hacia la otra, cruzando incluso planos y demás. Ya de ellos vamos a hablar en un momento. Entonces, en la región cervical inferior, en la región dorsal alta y en la región dorsal media, también están los orígenes de los músculos trapecios medio e inferior, que también de alguna forma van a generar alguna compensación y adaptación cuando el trapecio superior está afectado en cuanto a su función. Por eso también este músculo o a estos músculos se los puede reconocer como disfuncionales cuando se genera dolor o puntos específicos de dolor en esta zona. Entonces, hay muchas estructuras que pueden generar dolor, que pueden generar una alteración en estas regiones. A nivel de estructuras óseas o articulares, los principales factores que van a generar esto son los factores de degeneración de los discos intervertebrales, son los factores que exponen a un incremento del contacto intervertebral, ya sea por el edad, por el desgaste o por el incremento de presión sobre esta zona, por una alineación postural inadecuada. Las alteraciones posturales también generan focos de dolor en esta zona. Las compresiones radiculares también, cuando son de origen inflamatorio, cuando es por un incremento de tensión muscular, o sea, cualquiera de estas circunstancias va a generar una alteración relacionada con dolor, con incremento de dolor localizado en esta región. Lo que nosotros hacemos, como siempre, como les vengo explicando, anamnesis después de la afiliación, para reconocer cuáles son los signos y síntomas característicos que el paciente está presentando y en base a estos signos y síntomas poder deducir cuál es la estructura que está afectada y realizar un programa de evaluación adecuado. Para cualquier programa de evaluación de la columna cervical, de la columna dorsal, de la columna lumbar, lo que nosotros tenemos que hacer es primero hacer la verificación de la movilidad. Ahora, ¿qué tipo de movilidad explorábamos antes, chicos? ¿La activa o la pasiva? Y eso lo hemos mencionado muchas veces. Doc, ¿puede volver a repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Cuál de las dos movilidades abordamos primero como evaluación? ¿La movilidad activa o la movilidad pasiva de la columna vertebral? La pasiva sería, doctor, porque nosotros somos los que brindamos el movimiento para evaluar primero. Ya. Pero no te olvides que tenemos, Alejandra, en la mayoría de los casos, un paciente que ingresa tal vez por sus propias facultades al consultorio y que nosotros vamos dándonos cuenta recién de cuál es el tipo de alteración que presenta, ¿verdad? Cuál es el tipo de dificultad. En una primera parte, para poder descartar el realizar gonometría en todas las zonas de la columna, siempre es necesario hacer la verificación de la movilidad activa. Le decimos al paciente, mueva, como yo estoy haciendo, yo le demuestro y él como un espejo hace los movimientos que yo realizo. Y durante esos movimientos tiene que el paciente describir si tiene algún tipo de molestia, algún tipo de dificultad. Yo localizo exactamente la zona que está relacionada con esta dificultad o directamente verifico que la simetría de movimientos no está
no está del todo adecuada, ya porque hay más movimiento tal vez hacia una inclinación que hacia la otra, o veo que presenta dolor hacer una rotación respecto a la otra, entonces ahí me voy dando cuenta de cuáles son las zonas que tengo que explorar ya con goniómetro de forma mucho más detallada. Por eso siempre vamos a realizar la movilidad activa o cualquier test de movilidad activa antes de verificar la movilidad pasiva. La movilidad activa pertenece al examen físico general y ya la movilidad pasiva con goniómetro pertenece a lo que es la valoración de la evaluación específica. ¿Ya? Eso no lo olviden, por favor. Entonces, si yo hago la verificación primeramente del movimiento, ahí es donde voy a ver si es que la persona está cumpliendo con los rangos de movimiento aproximados que debería tener el paciente en su columna en relación a su amplitud. Y si no los tuviera, pues después tengo que hacer la verificación ya con evaluación específica de por qué no se están preservando esos rangos. Ahora, si el paciente menciona que tiene dolor en el movimiento, pues yo elijo algunas pruebas para verificar por qué está haciendo ese dolor. Puede ser de origen muscular, puede ser de origen articular, puede ser de origen neurológico. Entonces tengo que hacer pruebas de confirmación y de descarte para poder determinar cuál de ellas es la que está generando la restricción del movimiento. ¿Ya? Si fuera dolor de tipo muscular, es bastante característico poder localizarlo, ¿verdad? ¿Cómo siente el paciente el dolor localizado sobre la región cervical o sobre la región dorsal? Me imagino que todos nosotros hemos debido tener en algún momento dolor muscular en esa región. ¿Cómo nosotros lo describimos ese tipo de dolor? Digamos que ustedes son los pacientes en el momento. Yo le digo, a ver, descríbame el dolor que tiene en su espalda. ¿Cómo lo describirían ustedes? Como si el cuello estuviera tenso en ese momento, Doc. Muy bien, Contra- perfecto. Como si hubiera una rigidez, ¿verdad? Si sintiéramos algo de pesadez, no pudiéramos mantenernos erguidos, pues ya sentimos punzadas en ciertas zonas del cuello, de la espalda, ¿verdad? Así se lo percibe este dolor. Ahora, para poder valorar y saber realmente qué está sucediendo con esta zona, si tengo una hipótesis de que tal vez podría ser un dolor muscular, ¿qué tipo de maniobras elegiría yo para valorar? Tenemos distintas maniobras que sirven para hacer un barrido sobre esa región, ¿ya? Y en ese barrido yo determino si las alteraciones tienen un origen miofacial o tienen un origen muscular. Si hubiera un origen miofacial, sobre todo va a ser por presencia de puntos gatillos localizados en esa zona, ¿ya? Los puntos gatillos son puntos de entrecruzamiento miofacial que dan lugar a la aparición de dolor, ¿verdad? Estos puntos gatillos se pueden clasificar en dos, satelitales o puntos segmentarios o localizables. Si es un punto satélite, quiere decir que ha sido el punto que ha dado origen a los demás puntos gatillos. Entonces, los puntos segmentarios o localizables son los que van apareciendo conforme la alteración funcional va persistiendo en la persona como puntos de adaptación. Entonces, primeramente los localizo. ¿Cómo puedo hacer la maniobra? Esto sí lo vamos a ver en la siguiente clase, ya, pero son maniobras de barrido para ver la composición y el deslizamiento del tejido miofacial. Una vez que hago esto, una vez que hago la verificación de esta movilidad con distintas maniobras y me doy cuenta de que si existe o no existe presencia de entrecruzamiento miofacial o de problemas miofaciales, me voy a la parte muscular. Hago un barrido pero mucho más profundo, ya un barrido digital. Este barrido va también a localizar zonas en las cuales haya dolor como parte de la presión que yo estoy ejerciendo. Por eso estos barridos tienen que ser siempre comparativos sobre un hemitórax posterior y la otra mano en el otro hemitórax posterior para que de esa forma yo corrobore. Porque hay pacientes que tienen un umbral del dolor más bajo y que cualquier tipo de presión les genera dolor y nosotros pensaríamos tal vez de que sí hay presencia de una alteración, cuando es simplemente la presión que estamos generando la que genera dolor. Por eso hay que hacerlo de forma bilateral, ¿ya? Y de forma comparativa. Lo ideal es hacerlo desde la región lumbar hacia la región cervical. Algunos lo hacen desde la región cervical hacia la lumbar. Es un poco indiferente. Yo la verdad no me haría problema si ustedes me indican cualquiera de las dos secuencias de manipulación del barrido, ya sea de arriba abajo o de abajo arriba. Ya, pero algunos terapeutas sí son bastante estrictos con el hecho de decir que es mejor hacerlo desde la región basal inferior, porque desde ese trayecto se va a evidenciar mucho más fácil las alteraciones que inicien en la columna lumbar y que tengan una comunicación en forma de cadenas hacia la región dorsal o hacia la región cervical. En cambio, los que dicen que el análisis tiene que hacerse desde la región cervical,
sobre todo, hacen énfasis en el hecho de que los músculos de esta zona son los que van a dar inicio a la alteración y esto se va a ver reflejado en el incremento de tensión en otras zonas, ¿ya? En otras zonas como la región dorsal o la región lumbar. Entonces, por eso vamos a ver justamente cuál es el criterio del autor que estemos revisando, pero cuando ya uno tiene un poco más de experiencia, es un poco indiferente hacerlo de arriba abajo, de abajo arriba. Ya no hay problema. Entonces, si nosotros hacemos el barrido tanto para determinar localización de puntos gatillo de origen miofacial o puntos dolorosos de origen muscular, y en ninguno de los dos encontramos que hubiera alteración, el paciente no tiene molestias y dolor, pues tengo que pasar después al deslizamiento articular. Ya, tengo que hacer, ¿se acuerdan lo que hacíamos con la región cervical de los pacientes? Tomábamos la región cervical y hacíamos desplazamiento lateral de las vértebras y desplazamiento ventral de las vértebras, ¿verdad? Empujando a cada una de las vértebras. Eso también se tiene que hacer sobre la región cervical baja y sobre la región dorsal, para que de esa manera sepamos cómo se está dando este juego de movilidad. De esa manera vamos a ver si hay un desplazamiento fuera de lugar, si hay inestabilidad en la columna y si producto de esa inestabilidad tal vez hay una compresión nerviosa o tal vez haya un músculo que incrementa su tensión para preservar la estabilidad del segmento. Cuando nosotros tenemos un problema de inestabilidad muy marcado en la columna vertebral, son los músculos los que incrementan su tensión con el fin de preservar la estabilidad de la columna. ¿Por qué hacen eso? Porque cuando un músculo está retraído genera dolor y producto de ese dolor pues la persona va a evitar hacer movimientos bruscos, ¿verdad? Por eso se recomienda siempre el no prescribir relajantes musculares cuando estamos ante un problema que ha generado algún traumatismo o movimiento deliberado de la columna cervical, dorsal o lumbar. Un ejemplo claro es en el síndrome de latigazo. ¿Saben qué es el síndrome de latigazo, verdad, chicos? A ver, ¿quién me explica cuál es? ¿Y qué tipo de síndrome de latigazo existe? Doc, si no me equivoco, el síndrome de latigazo es cuando se sufre un accidente en un auto y el cuello va de adelante hacia atrás de una manera brusca y rápida. Ya, muy bien, Si no me Alejandro. equivoco. Es un ejemplo, ¿verdad?, de síndrome de latigazo. Puede ser por un accidente vehicular, cuando el cuerpo está inerte, ya, pero estable, y de un momento a otro hay una fuerza de gran magnitud que supera la resistencia con la cual se está manteniendo la estabilidad de la columna, y esta fuerza de gran magnitud va en sentido anterior o en sentido posterior. Cualquiera de las dos fuerzas va a generar un movimiento deliberado, porque la región cervical es una zona que depende de los músculos para mantener su estabilidad, en cambio la región lumbar depende del peso corporal y la región dorsal depende de las costillas. En cambio, la región cervical queda suelta. Y por eso un movimiento brusco va a ser de que todo el cuerpo se desvíe con fuerza hacia anterior o posterior y la zona cervical quede colgando como un látigo, como el segmento distal de un látigo, y de esa manera se genera un movimiento brusco y deliberado sobre esa zona. Si la fuerza de impacto es en sentido anterior, el primer movimiento va a ser flexión cervical y acompañado de una extensión cervical, pero de gran magnitud. Si el impacto se da de posterior a anterior, el movimiento va a ser primero una extensión cervical brusca, seguido de una flexión cervical. ¿Ya? Entonces, en cualquiera de estos dos casos, se va a generar un movimiento tan, pero tan deliberado, que la columna cervical lo va a resentir y puede generarse incluso un esguince, un desplazamiento inusual o una luxación de alguna de las estructuras vertebrales. Y cuando se da esto, para evitar que haya un problema mayor y de que se dañe la médula espinal, porque la columna tiene el fin de preservar, conservar la médula espinal como uno de los principales objetivos, ya como uno de los principales fundamentos estructurales. Entonces, como tenemos ese fin, entonces los músculos toman el papel de la columna e incrementan su tensión de forma marcada para hacer de que esta inestabilidad realmente no dañe a la médula espinal, porque si hay un daño de la médula espinal, pues a veces no hay vuelta atrás, ¿verdad? Entonces, por esa razón que lo que necesitamos hacer es nosotros reparar progresivamente esa tensión que se ha generado sobre estos músculos. Imagínense que ustedes han generado producto de este síndrome de latigazo, un esguince, una distensión muy marcada del tanto ligamentos y una pérdida de contacto parcial de una de las vértebras con la otra, digamos que C6 con C7. Y la persona tiene un incremento de tensión, una contractura, o sea, exorbitante en esa región. No puede mover el cuello sin ninguna dirección.
¿Qué pasa si ustedes le dan un relajante muscular de alto espectro? Tal vez incluso uno por vía intramuscular para que tenga un efecto más precoz y de esa manera se busque reducir el dolor e incrementar la movilidad de este paciente. ¿Qué podría pasar con la columna vertebral, muchachos? A ver, vamos chicos. ¿Cuál es el efecto principal de un relajante muscular? Doctor, A ver, dime. aliviar la sensación de dolor, de fatiga muscular, relajar las fibras musculares. Muy bien, relajar fibras musculares, disminuir la tensión que se genera sobre las fibras, ¿verdad? Incluso en algunos casos, en dosis altas, se dice que podría actuar sobre el tono muscular, ¿ya? Entonces, por eso mismo es que un relajante, en este caso, va a reducir al máximo la contractura que este paciente ha generado en su columna cervical. ¿Eso va a ser beneficioso o va a ser contraproducente? En este caso en el cual estamos exponiendo, porque en otras circunstancias, pues hay que ver, ¿verdad?, los factores que han llevado a esta contractura, pero en este caso del síndrome de latigazo, de la inestabilidad que se ha generado sobre la columna cervical, ¿será beneficioso o será contraproducente? Yo creo que no sería lo adecuado, doctor. Ya, a ver, ¿por qué Sí, digo? doctor, igual pienso lo mismo que sería contraproducente, Ya, ya que como estábamos hablando de los relajantes, estos van a, como dijeron, van a deprimir lo que es la actividad del músculo y ya, van a disminuir el tono, así que yo creo que por esas razones no se debería ya, utilizar. ya. ¿Cuál sería el efecto colateral en este caso en particular? En este paciente que ha sufrido síndrome de latigazo, ¿cuál sería el principal riesgo por el cual no deberíamos aplicar tal vez este relajante muscular? Quizá algún tipo de lesión en los ligamentos, doctor, ya que si los músculos estuvieran relajados, los ligamentos serían los únicos que soportarían el peso de la cabeza. Ya, muy bien. Excelente acotación, Diego, porque tenemos elementos de fijación estáticos y dinámicos, ¿verdad? Los dinámicos actúan con movimiento, los estáticos sin movimiento. Ahora, si un estático ha quedado afectado y un dinámico ha incrementado su tensión, como en este caso, es con el fin de preservar la integridad del estático, o sea, de los ligamentos, del disco intervertebral, de la misma columna vertebral. Entonces, no sabemos nosotros si este paciente incluso ha sufrido una ruptura, una fractura de alguna sección de las vértebras. No sabemos si había un desplazamiento tan marcado que hay un nivel de inestabilidad muy alto en este paciente. No podemos administrarle un relajante porque el dolor muscular va a evitar de que este paciente haga movimientos deliberados. Porque si disminuye el dolor de ese movimiento brusco y grosero, puede ser que no solamente se dañen ni ligamentos, ni otros tendones, ni disco intervertebral, puede ser que incluso la médula espinal se dañe. Y como les decía, ahí ya no hay vuelta atrás muchas veces. Entonces, por eso, en estos casos que estemos ante un tipo de factor mecánico que ha generado una lesión de este tipo, lo primero que hay que hacer es inmovilizar la región, ¿ya? Hacer de que el paciente realice la menor cantidad de movimientos, si ha sido un traumatismo directo sobre la columna dorsal, entonces tratar de movilizarlo en bloque al paciente para que no haga flexión, extensión, rotaciones e inclinaciones que pueden llegar a dañar otras estructuras. Se le hace estudios de imagen al paciente, ya estudios laboratoriales de imagen,
y recién se puede decidir cuál va a ser el abordaje evaluativo a continuación y también el abordaje terapéutico, porque ya se va a presumir si es que existe o no existe algún tipo de riesgo para la columna, para generar mayor o menos estabilidad. ¿Ya? Entonces, por eso siempre vamos poco a poco nosotros analizando. Analizamos anamnesis, analizamos el examen físico general, analizamos algunos datos de la evaluación y todo esto nos sirve para poder decidir qué hacer con el paciente. En muchas de las circunstancias, el hecho de derivar no significa deslindarnos de responsabilidad. A veces es lo más responsable, sobre todo porque tenemos que hacer un trabajo siempre interdisciplinario. ¿Ya, muchachos? Entonces, esta es una introducción general a todo lo que vamos a ver en este capítulo relacionado justamente a lo que es la terapia manual, la valoración de la región cervical, de la región dorsal, ya tanto a nivel miofacial, a nivel muscular y a nivel articular. Y también vamos a ver un poquitito de lo que son alteraciones neurológicas por compresión en esta zona. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, de lo que estamos abordando? Doctor, ¿qué es lo más recomendable cuando hay este tipo de contracturas musculares? Por ejemplo, cuando, como dicen, ¿no? A veces uno duerme en mala posición y al día siguiente nos duele en la base del occipital, entonces uno no sabe si presionar o masajear o... Ya. Muy bien, Diego. Mira, lo que tenemos que analizar son los factores que han provocado la alteración. Si como tú lo mencionas, ha sido tal vez el hecho de dormir incómodos, hacer un movimiento un poco brusco, el sujetar bastante peso sobre la región de los hombros o cintura escapular. Entonces, en este caso, se puede tal vez presumir o generar la hipótesis de que no hay un problema de inestabilidad tan marcado sobre la columna, ¿ya? Distinto fuera el ejemplo anterior que hemos brindado con un síndrome de latigazo, que es un movimiento muy brusco, o con una caída, ¿verdad? Una contusión directa sobre esta zona, una caída de cabeza, una caída lateral que ha generado un movimiento muy brusco, un golpe en la región cervical o dorsal. Son dos factores muy distintos. Si el factor mecánico es de origen postural, es un mal movimiento, es sobrecarga, entonces ahí sí podemos hacer la valoración. Realmente nos damos cuenta de que hay una alteración muscular y ahí sí podemos aplicar un relajante muscular. Ya tenemos Clofenac Relax, Supercamforte, Flogeatrin B12, Flogenax Relax. Tenemos muchos relajantes que van a actuar para relajar la musculatura. Los relajantes musculares es una dosis de un aril acético, que en este caso es un AINES, ya que sería diclofenaco, ketorolaco, ibuprofeno, pero en dosis altas para relajar musculatura. Entonces, por eso hacemos la aplicación de esto, hacemos manipulación de la zona, descanso y prácticamente el problema está resuelto. Pero si tenemos un mecanismo de lesión con un movimiento muy brusco, deliberado, traumatismo directo sobre la zona, una caída, ahí es donde nosotros lo primero que tenemos que hacer es inmovilizar la zona. Si no tenemos un collarín, pues hacemos un collarín improvisado como parte de los primeros auxilios que también me imagino que han aprendido, que es puede con periódico, con cartón, con una chalina, con una ropa, e inmovilizamos el cuello e inmediatamente a urgencias para que se haga una valoración directa y de esa forma se proceda a decidir cuál va a ser el siguiente procedimiento, tanto evaluativo o clínico, ¿ya? Pero antes de eso se solicita un estudio de imagen para determinar justamente este criterio. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien, entonces estamos claros con esta clase de introducción a esta temática, a esta nueva unidad. Ya en la siguiente clase nos vemos también para hacer un poco de análisis práctico, para hacer demostración de algunas posiciones. Entonces, si no tenemos preguntas al respecto, muchachos, con esto concluimos la clase del día de hoy. Doc, buenas tardes. Yo tengo una pregunta.
Dime, Daniela. ¿En qué casos estaría contraindicada la goniometría en columna? Ya. Igual de todas maneras, Daniela, está contraindicado cuando hay mucha inestabilidad en la columna. Ya cuando tenemos algún mecanismo de lesión, como lo mencionábamos antes, que evita que la persona pueda hacer algún movimiento y se tiene que movilizar inmediatamente la zona. En ese caso, no se tendría que hacer goniometría. Si los factores no han sido de este tipo y son de un origen mecánico, pero sobre todo postural, sobrecarga y demás, sí se puede hacer la goniometría para ver hasta qué punto genera dolor y desde ese momento hacer la valoración en evolución, ¿verdad? Ver si después de cada sesión de trabajo incrementamos progresivamente el rango de movimiento. Nos sirve como una medida. Pero si hay inestabilidad, directamente no se hace absolutamente nada sobre la región cervical ni la región dorsal y tampoco sobre la región lumbar. Está bien, doctor, gracias. Muy bien, Daniela. Ahora sí, sí, chicos, ¿verdad? Creo que estamos claros con todo. Entonces nos vemos el día viernes, muchachos. Que tengan un buen resto de jornada. Gracias, doctor. Hasta No, luego. hasta luego, gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Luego.